Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta mañana del domingo. Es un placer tenerlos en nuestro área cibernética en esta mañana, y aunque no estamos juntos mano a mano y estamos divididos por el espacio, nos alegramos en alabar al Señor juntos en esta mañana. Gracias por estar con Hollywood Community Church y nuestro ministerio en español Encuentro, y queremos que hoy usted tenga un encuentro personal con Dios. So, le pido que ahí donde usted esté se ponga de pie, levante sus manos y alabe con nosotros en esta mañana. La sangre, Jesús es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Eres mi voz, Señor, eres mi gran canción. Aunque tinieblas hay, tu luz brillará. ¿A quién temeré? Vences mi enemigo, se rinden ante ti. Eres mi gran escudo, yo confiaré en ti. ¿A quién temeré? Yo sé quién va delante, también detrás de mí.
Señor Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta mañana dándote gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Padre, te damos gracias que estamos unidos aún a través de las redes cibernéticas, Señor. Y que aún en la distancia física sabemos que tú estás con nosotros. Padre, te pido en este momento que tú hables a nuestros corazones, que tú prepares nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y Padre, que no permitas que mi humanidad interfiera con el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este momento juntos. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana concluimos nuestra serie que hemos titulado Héroes Inesperados y estamos súper contentos de que usted esté con nosotros en esta mañana y espero que esta serie haya sido de provecho tanto para usted como lo ha sido para nosotros o para mí. Algo que seguramente ha notado a través de esta serie o de este estudio es cómo Dios utiliza personas promedio, personas normales para llevar a cabo su plan. Dios ha escogido, por alguna razón, de llevar su mensaje a través de personas como nosotros, personas común y corrientes. O sea, que ninguno podríamos decir, después de haber estudiado la Biblia, que no podemos ser utilizados por Dios. So, usted tiene un propósito para Dios, al igual que yo tengo un propósito para Dios. Ahora, si usted es como yo, así como mencioné la semana pasada, y se siente inadecuado para llevar a cabo esa labor, estamos iguales, ¿no? Y esto no debe aguantarnos para hacer el trabajo, porque eso es precisamente lo que Dios hace. Dios coge una persona que no está adecuada para el trabajo que Él quiere hacer y lo hace como quiera a través de ello, para que Él se lleve la gloria. Por eso es que Jesús nos dice en Mateo 5:16 que así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean las obras, vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, nosotros no hacemos cosas para llevarnos nosotros la gloria, sino para que nuestro Padre que está en el cielo se lleve la gloria. Por eso es que Pablo también dice, entonces ya sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. El problema que vamos a ver en la historia de hoy, el problema de Sansón, era que después de haber sido escogido por Dios, después de haber sido dotado por Dios, él pensó que la gloria le pertenecía a él mismo. Ahora, después de haber visto un personaje como el de la semana pasada en Gedeón, un hombre que tenía una pobre imagen sobre sí mismo, un hombre que era débil y temeroso, esta semana vemos lo contrario, lo totalmente opuesto en el libro de Sansón, donde Gedeón se consideraba inadecuado, Sansón pensaba que era invencible. Donde Gedeón se consideraba impotente, Sansón se pensaba imponente. Lo impresionante para mí es que Dios manifiesta su gracia en ambos hombres. La manifiesta en ambos, aún en medio de sus debilidades. Y si no hay nada más que aprendas en el mensaje de hoy, yo quiero que tú aprendas esto. Quiero que aprendas que Dios te extiende su gracia hoy, independiente de tus flaquezas y tus debilidades. Ahora vamos a ir a través de esta historia. Quiero contar la historia, quiero brevemente, ¿no?, recorrer esta historia y al final vamos a ver 3 puntos que podemos aplicar a nuestras vidas, ¿ok? La historia comienza como en otras ocasiones, ¿no? Vemos al pueblo de Israel que está bajo cautiverio. Ahora, en esta ocasión, Israel está bajo el cautiverio de los filisteos, y por 40 años. Es el cautiverio más largo durante el periodo de los jueces. Lo impresionante es que no vemos queja de parte de los israelitas. Ellos están en cautiverio por 40 años y tal parece que se han acostumbrado a vivir de forma limitada en vez de vivir con el potencial que Dios tenía para ellos. Esto me es interesante porque si no tenemos cuidado, eso es exactamente lo que puede suceder con nosotros. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice el Señor. Y si no tenemos cuidado, nos podemos acostumbrar tanto al mundo que nos sentimos en casa. Como si estuviéramos sentados en un sofá, nos sentimos cómodos en el mundo y preferimos las cosas como están a llevar a cabo, a desempeñar el papel que Dios
tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, volviendo a la historia, vemos que Dios, aún Israel en medio de este cautiverio, Dios ya está preparando un libertador para Israel. Esto es un libertador especial. Dios no toma a un hombre de en medio de los israelitas, que es interesante, como lo había hecho anteriormente. Esta vez, Él hace un hombre especialmente para esta situación. Ahora, no sé por qué no lo tomó de entre los israelitas. ¿Será que ya no queda ninguno que está dispuesto a pelear por su libertad? No sé. Pero quiero que hagan el recorrido. Vamos a empezar en Jueces capítulo 13, en el versículo 1. Y dice Jueces 13, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijo, pero vas a concebir y a dar a luz a un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar un hijo, y a dar a luz a un hijo, perdón. Él no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Muy importante eso. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, un hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino, ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró, Manoa oró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren qué hermoso. Dios escoge una pareja, Manoa y su esposa. Es una pareja obviamente ya en edad, no han podido tener hijos. Una pareja que aparentemente es fiel a Dios, al Dios de Israel. Lo vemos en que la esposa reconoce al ángel de Israel. El ángel no le dijo quién era, ella no le tuvo que preguntar, ella lo reconoció como el ángel de Dios. Lo vemos también en el hecho que el esposo implora, el esposo inmediatamente ora a Dios. Y luego lo vemos en el versículo 19 en que ellos hacen un altar y un sacrificio en adoración a Dios. Y así como tú ves en la Biblia Dios hacer con Sara y con Ana, Dios hace que de la esterilidad salga vida. Dios hace que nazca esperanza a los que ya la habían perdido. A lo mejor ese era un mensaje para el pueblo de Israel, que ya estaban sin esperanza, ya la habían perdido. A lo mejor tú te encuentras en esa situación hoy. A lo mejor has perdido esperanza en medio de tanta oscuridad en que vivimos, en medio de tanta confusión, en medio de tantas noticias. A lo mejor tú miras a tu alrededor y piensas que la situación es imposible. Sin embargo, podemos ver claramente que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la desesperación, Dios es poderoso para hacer lo imposible. Dios es poderoso para actuar. Él toma a una mujer estéril, Él toma algo que es imposible y le da a un hijo, quien es separado para Dios desde el seno de su madre. Este es un hombre escogido y lo utiliza para comenzar a liberar al pueblo de Israel. Es un hombre que viene de lo imposible, de esta realidad, pero es un hombre escogido con un propósito específico. El hijo que esta pareja dio a luz fue llamado Sansón. El hijo decía que un nazareo
de nacimiento. El ser nazareo significaba tomar un voto de dedicación al Señor. Usualmente esto se hacía por un poco de tiempo, por un tiempo determinado. Y durante ese tiempo, pues el hombre no se cortaba el cabello, el hombre no bebía ninguna bebida fermentada y no podía tocar nada muerto o nada inmundo. Sin embargo, con Sansón es un poco diferente, porque vemos que él está destinado a mantener el voto nazareo toda su vida. De hecho, comienza en el seno materno, o sea que él no escoge dar el voto, él ha sido escogido por Dios para ser un nazareo. Ahora, te pregunto, ¿qué tú piensas cuando oyes el nombre de Sansón? ¿Verdad? Seguramente como yo, cuando oyes el nombre Sansón, seguramente pensamos en un hombre de hombres, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre seguro de sí mismo, un hombre que todo lo tiene bajo su control. Después de todo, Sansón no era un hombre cualquiera. Sansón seguramente en su escuela superior era el que todo el mundo pensó que iba a ser exitoso. A lo mejor era el mejor atleta de la escuela, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta rápidamente que Sansón parece que fue un niño muy mimado. Ahora, no es extraño, ¿verdad?, que una pareja mayor que tenga un hijo que lo mime de forma extrema, ¿no? Pero es obvio que Sansón hacía lo que Sansón quería. Vamos a seguir la historia aquí en el capítulo 14, en el versículo 1, dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora recuerden que los filisteos son los enemigos de Israel. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla por mi mujer. Le respondieron su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Aquí, mis hermanos, aquí en una sola frase vemos la debilidad de Sansón. El pecado de Sansón a través de su vida fue su amor por el mundo prohibido. Fue su amor por el mundo del enemigo. La Biblia nos advierte en 1 de Juan 2, 15 y 16, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mis hermanos, la pasión de los ojos dominó a Sansón. Lo que Sansón veía, Sansón quería. Él prefirió romper la ley de Dios que le prohibía casarse con una persona que no fuera israelita, que no fuera judía, que no creyera en su propio Dios, en vez de obedecer a Dios, aunque sabía que había sido escogido por Dios. Este deseo de casarse con una mujer prohibida dio comienzo a un descenso moral y espiritual y dio paso a su arrogancia y a su desenfreno. Mis hermanos, una vez que nosotros bajamos la guardia, una vez que nos permitimos amar lo que no debemos, las cosas del mundo, y una vez que reemplazamos lo que Dios nos ha dado con nuestros deseos carnales, nosotros comenzamos un descenso espiritual. Ahora sigan la historia, miren lo que sucede en el camino a formalizar el compromiso con la mujer filistea. Sansón es confrontado con un león. Vean en Jueces capítulo 14, versículo 5, donde dice: entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Pero el Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito. ¿Será que despedazar un cabrito no es gran cosa? Nunca lo he hecho, pero despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano.
pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esto es muy interesante. ¿Por qué no contarlo? Si yo hubiera despedazado un león, yo se lo contaría a todo el mundo. ¿No es cierto? ¿Por qué no contárselo a su padre? ¿Por qué no contárselo a su madre? ¿Por qué no contárselo a nadie? Porque él sabía que de esa manera él rompía sus votos de nazareo. Y no solo lo hace al matar al león, sino que un tiempo después él vuelve, cuando viene a la boda, y él pasa por el mismo sitio. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 8. Dice, cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. O sea, él quería ir a ver lo que había hecho. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel con sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Y cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Escuchen esto, no solamente él toca el cuerpo muerto del león, sino que se comió la miel que había dentro de ese cuerpo. Y no solo eso, él hace a sus padres pecar al ellos comer algo inmundo. Pueden leer el resto de los capítulos del 14 y 16 y ver la historia de su descabellado descenso al pecado. Como venganza al perder una apuesta en su boda, mata a 30 hombres. Luego le prende fuego a toda la cosecha y esto lo lleva a matar a 1000 hombres que lo estaban persiguiendo. Mis hermanos, aprendamos esta lección. Aprendamos esta lección de parte de Sansón. Una vez que permitimos que el amor y la pasión por el mundo nos domine, iremos de un pecado a otro, de uno menor a uno mayor que el anterior, hasta llegar al desenfreno. Sansón no aprendió la lección. Él siguió jugando con fuego. Él se acostó con una prostituta filistea. Luego se enamora de otra mujer filistea llamada Dalila. Y el amor fue tal por esa mujer que lo llevó a su fatalidad. La presencia de Dios en Sansón estaba representada por su pelo, porque se acuerdan, el voto decía que ninguna navaja iba a tocar su cabeza. Sin embargo, él le confesó a Dalila el secreto de su fuerza, que su fuerza estaba en su voto nazareo, de no cortarse su cabello. Dalila lo traicionó por una buena suma de dinero y le cortó el pelo. Ahora quiero que vean cómo lo describe la Biblia en Jueces 16, versículo 17 al 22. Dice, él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Él conocía su condición de nazareo. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Versículo 18, viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Noten,
Noten que cuando Sansón trató de defenderse, no pudo. No porque no tenía pelo, sino porque el Señor se había apartado de él. Sansón pensó que él controlaba su fuerza. Sansón pensó que todo estaba bajo su control. Pero nos dice la palabra que él ni siquiera se dio cuenta, que él no sabía que Dios ya no estaba con él. Dos cosas interesantísimas pasan aquí al final de esta historia. Sansón pierde su vista. Recuerden que la pasión de los ojos era su mayor enemigo, ¿cierto? Recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Sus enemigos le quitaron su mayor distracción. De hecho, le hicieron un favor, creo yo, ¿no? Lo otro que me impresiona es que es la gracia de Dios para con Sansón. Miren cómo dice ahí en el versículo 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. O sea, dado que el cabello representa la presencia de Dios en su vida, nos damos cuenta a través de ese versículo la misericordia y la gracia que Dios tiene sobre Sansón. Que su gracia no se había agotado. ¿Te imaginas tú? Después de haber hecho tantas cosas perversas, Dios todavía le extiende su gracia. Los filisteos celebraron la captura de Sansón con una fiesta. Ellos bebieron y entonces una vez borrachos dijeron que les trajeran a Sansón para ellos divertirse y burlarse más de él. Y entonces en el versículo 25 dice, y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de mano, déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea habían como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor. Aquí vemos la oración de Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza, solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó entre ellas, con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Sansón ora al Señor y él da su vida por fin para llevar a cabo el plan de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros sobre esta historia? ¿Qué podemos aplicar nosotros a nuestra vida? 3 cosas. Primero que nada, que así como los israelitas, todos nacemos bajo cautiverio. Así como los israelitas estaban esclavos y estaban bajo cautiverio, así todos nosotros somos esclavos del pecado. Todos nacemos esclavos del pecado. Todos estamos acostumbrados a vivir en el pecado. Y hasta desconocemos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Así como los israelitas no habían llamado a Dios, no habían implorado a Dios, así muchos de nosotros estamos viviendo en este mundo sin saber la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. El segundo punto, así como los padres de Sansón, José y María concibieron milagrosamente a un hijo escogido para redimir el mundo.
Jesús vino a este mundo con el propósito de redimirte. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como Sansón, Jesús fue anunciado por el ángel de Dios y Dios hizo lo imposible. Él tomó a una virgen y hizo que concibiera un hijo. Así como Sansón, Jesús nació y fue escogido para ser nuestro libertador. Él nació con un propósito. Y dense cuenta que Dios preparó un libertador para su pueblo escogido. Cada creyente somos escogidos, somos parte del pueblo escogido de Dios. Así como Él hizo con Israel, Dios preparó un libertador para cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano en esta mañana, y aun si tú tienes el deseo en tu corazón ahora mismo de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tú has sido escogido por Dios. Tú has sido escogido para ser parte de su pueblo. Y Él trajo a Jesús por ti y por mí. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como Sansón, nosotros hemos sido escogidos y tenemos un propósito. Y mis hermanos, Jesús vino con el propósito de morir en la cruz del Calvario, que lo celebramos en unas semanas. Vamos a celebrar la Semana Santa. Jesús vino para morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna, para que seamos liberados de las cadenas de la esclavitud del pecado y tengamos vida y vida en abundancia en Él. Lo tercero que veo que veamos aquí, que quiero que veamos, es que así como Sansón recibió gracia y perdón por sus pecados, así hoy tú puedes recibir la gracia de Dios y el perdón de tus pecados. La palabra dice en Hebreos 11, 32 y 33. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa lo que hayas hecho hasta este momento, no importa si crees que te mereces o no el amor de Dios. De hecho, te digo que no te lo mereces porque ninguno lo merecemos. Sin embargo, Él te amó de tal manera que Él proveyó un libertador para darte a ti vida eterna. Y lo que tienes que hacer es lo que hizo Sansón, como dice ahí, por fe. Por fe. Lo que nosotros necesitamos sobre todas las cosas es invocar, es orar al Señor, levantar nuestra voz a Dios y recibir su gracia. Por eso dice en Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En esta mañana, acércate al trono de la gracia. Hoy por fe, tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No importa lo que haya pasado anteriormente. Su gracia fue suficiente para Sansón. Su gracia es suficiente para ti y para mí. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, simplemente ora conmigo esta oración. Levanta tu voz al Señor, invoca al Señor, así como hizo Sansón al final de su vida. Y dile, Señor, en esta mañana, yo reconozco que soy un pecador. Y te doy gracias por tu gracia y misericordia que tienes para conmigo, Señor. Padre, hoy recibo al Señor Jesús como mi Salvador.
lo reconozco como tu Hijo. Creo que Él vino a este mundo con el propósito de morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, para que en Él yo tenga vida eterna, vida abundante. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, si tú oraste esa oración en este momento, yo te voy a pedir que me hagas un favor. Yo te voy a pedir que te comuniques conmigo al 954-322-4377, pues me encantaría hablar contigo, me encantaría orar contigo. Mi hermana y mi hermano, mi amigo, mi amiga, el Señor quiere derramar su gracia sobre ti. ¿La recibes en esta mañana? Detrás tu vergüenza pasar, ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama, trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Una vez más, le doy las gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Antes de irnos, quiero recordarles que este miércoles a las 7 tendremos otra reunión o círculo cibernético de oración, como hemos hecho las últimas 2 semanas en Facebook Live. Les pido que se comunique con nosotros ahí en Facebook Live este miércoles a las 7 en la página de encuentro. Los sábados continuamos nuestra distribución de comida. Si usted conoce a alguien que necesita alimentos, los sábados a las 9 de la mañana estamos todavía repartiendo comida. Lo estamos haciendo de forma un poco diferente. La gente se queda en su carro, pero le estamos dando comida a los que necesiten. Envíe a sus amistades acá a recibir los alimentos este sábado a las 9 de la mañana. Y por último, quiero hablar de generosidad. Este es el momento que debemos ser generosos con aquellos que lo necesitan. Recuerda, hay muchas personas con necesidad en este momento. Les pido que seamos los pies y las manos de Dios y le demostremos el amor de Dios a todos aquellos que lo necesitan, siendo generosos. Sean generosos obviamente con la iglesia, pero sean generosos también con sus vecinos y sus amistades. Por último, hermanos, les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que el Señor los bendiga y que tengan una gloriosa semana. Y recuérdense, sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios.